bienvenidos aquí a Cuéntanos por la señal de Saber Sin Fin. Nuestro invitado es Fernando Acosta, mi amigo y compañero, y estamos hablando acerca de la educación musical, pues no solamente en Puebla, sino en todo nuestro país. Y hemos convenido que verdaderamente el problema principal está en la docencia de la música, ¿no? Definitivamente. Vaya, y como antes mencionabas, pues las expectativas de el estudio de la música, pues no solamente son cuestiones de diversión, sino del desarrollo humano y desarrollo de la inteligencia. Y eso lo hemos visto en otros países donde verdaderamente hay un interés bastante productivo, ¿no? En las cuestiones de la educación musical, y en México pues desafortunadamente no. Y bueno, pues nosotros lo vivimos aquí en nuestra ciudad y en las escuelas que visitamos, en este caso el conservatorio y la universidad, donde vimos verdaderamente que no teníamos un verdadero sentido de lo que estábamos haciendo, o simplemente estábamos inmersos en un laberinto del cual pues nunca salimos, ¿no? Vaya, porque aunque cuestionábamos a los maestros en qué beneficio podíamos obtener al ser sus alumnos, pues nunca nos dieron una verdadera respuesta que fuera satisfactoria, ¿no?, para nuestras inquietudes. Totalmente. Fíjate que en 1984, en el entonces Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Puebla, la delegación sindical, ahora ya ni sindicato hay, en este todavía la delegación sindical organizó el primer y único foro interno del Departamento de Música. Se presentaron ponencias de lo más interesante por parte de bueno, básicamente eran de maestros y algunos independientes que también presentamos. Y una de las ponencias más interesantes la presentó Alberto Moreno Martínez, gran amigo también, el fundador del grupo de jazz de la UAP, luego de la banda de jazz y recientemente de la Orquesta Sinfónica también de la universidad, claro, de la cual es su director titular. Su ponencia estaba basada, y así lo decía en la introducción, dice: en las experiencias que tuve como estudiante de las 3 escuelas de música de Puebla, el Conservatorio de Música de Declamación del Estado, aquí, la Escuela de Música, dice, y el Instituto Pacelli, que era un instituto que dirigía o cobraba, no sé muy bien, un sacerdote, y particular, que tampoco. Y él nos decía: si yo estuve en las 3, yo conozco las 3, por eso les puedo hablar de las 3. Entonces nos hacía una lista desesperanzadora. Dice: ¿a qué se dedican los estudiantes de música? Así una estadística, ¿a qué se dedican los estudiantes de música de estas 3 escuelas? Y nos iba dando así muchas cosas, ¿no? Ninguna tenía que ver con la música. Había taxistas, había vendedores ambulantes, había otra cosa, todos se salían de eso. Y ya los músicos, nada más había, dice, o músicos explotados, músicos que tocan por una miseria en cualquier tugurio o en cosas así. Dice, o maestros, que pues, ¿para qué les hablo de los maestros? ¿No? Pues, estamos aquí entre maestros. Dice. Y ya, y todas esas promesas que nos hacían en las escuelas de música, que íbamos a ser ejecutantes, virtuosos, compositores, musicólogos, investigadores. ¿Dónde? Pues no hay nada, ¿no? Eso nos lo decía en 1984, hace 32 años. Y ahora las cosas han empeorado. Es decir, han seguido igual, pero como el mundo avanza, estamos peor. Claro. Sí, verdaderamente no ha habido un avance. Bueno, he estado frecuentemente en estos meses muy cercano ahí a la Escuela de Música en la universidad, y verdaderamente veo, bueno, más movimiento que cuando en aquellas épocas estábamos, ¿no? Sí, veo muchos alumnos ahí clavados en su instrumento. Veo ya una gran variedad de instrumentistas, no solamente guitarristas. Veo gente con su cello, gente con sus trompetas, violines, y además en el salón aquel, ¿te acuerdas de percusiones? Sí, cómo no. Que era el mejor que existía en esa época. Sí. Y después fue devastado. Yo recuerdo mucho de las primeras veces que llegué a la universidad, en este caso al edificio Carolino. Entrabas en el primer patio, en la prefectura general. Me acuerdo, una vez acompañé a un amigo que él tenía que arreglar algún asunto, entonces fui, y me llamó mucho la atención que atrás de donde estaban atendiendo era una bodega.
Pero ahí vi un juego completo de timbales, vi un arpa, vi varias cosas. Y luego, cuando ya estuve ahí, en 1984, digo, ¿y dónde quedó todo eso que yo vi? Porque yo lo vi, nuevecito. Sí. ¿Quién sabe qué pasó? Sí, es otra de las cosas, vaya, son las cuestiones curiosas de nuestro México, ¿no? Ajá. Creo que le hacemos a la magia y todo se desaparece aquí. Así es, exactamente. Pero sí, entonces te digo, veo pues en la escuela bastantes alumnos y digo, bueno, y verdaderamente cuántos de estos van a aguantar, porque vaya, estudiar música no es algo tan sencillo, porque implica paciencia, implica vocación, implica la voluntad de la inversión del tiempo, porque no, vaya, tu principal esfuerzo es el tiempo, ¿no? Sí. Y desafortunadamente eso no lo puedes suplir por otra cosa más que con estar ahí constante, y por eso se requiere pues la paciencia, ¿no? Y ahí verdaderamente se da uno cuenta si en realidad te gusta, tienes las facultades para ser un músico, o estás ahí por pasar el tiempo, ¿no? Y creo que la mayoría de los alumnos, pienso equivocarme, pero muchos que veo pues están ahí por mera diversión, no por una vocación o por verdaderamente el interés de ser un artista, ¿no? Que es lo que te va a formar la escuela, ¿no? La escuela de artes. Fíjate, precisamente ese punto, en ese año 1984, cuando se anunció el foro, un gran amigo mío del conservatorio, que también estudiaba ahí en la universidad, Agustín Gutiérrez Maldonado, buen guitarrista, de hecho el mejor guitarrista del conservatorio, y yo habíamos estado discutiendo mucho tiempo desde que éramos alumnos ahí en 79, nos conocimos en 78, 79, 80, de todas estas cuestiones. Bueno, ¿por qué los músicos socialmente no tenemos mayor relevancia? ¿Por qué nos tratan como personal de relleno o de intendencia, no? Sí. ¿Por qué? Eso es un fenómeno social, pero eso tiene un origen, ¿no? Un origen histórico y lo rastreamos. Escribimos una ponencia que se llama Los Músicos, donde hacíamos un análisis de cuál es la función de las escuelas de música, o era la función en ese momento puntuales, en 1984, de las escuelas disque profesionales de música para esa situación social desventajosa del músico. Y descubrimos una cosa bien interesante. Resulta que en las escuelas te planteaban, cuando tú llegabas te ponían así, te desplegaban un plan de estudios profesional totalmente. Ibas a salir ahí, no, pues Herbert von Karajan se hubiera quedado corto, ¿no? Dices, no, ibas a hacer todo, ibas a dominar todo. Y bueno, a ti te ilusiona, porque tú amas la música, tú quieres llegar ahí. No, pero vas viendo que no. Primero que la calidad es muy deficiente de las materias elementales que te enseñan. Luego las materias realmente ya donde te van a formar como músico, tanto al nivel de cultura general como técnico musical, no hay. Yo le decía ahí al que después fue director del conservatorio, que tú le pusiste el cochinosaurio, Andrés Bernal Martínez, nos estaba dando segundo año de armonía. Y una vez yo el que le reclamo en clase, ¿no? Digo, oiga maestro, ¿de qué nos sirven estas reglas y estos ejercicios si no somos capaces ni de armonizar las mañanitas? Y me contesta, no, es que eso es cuestión de talento. Unos lo tienen, otros no. Digo, eso no es talento, eso es técnica, porque ya se sabe. ¿Sí? Claro. Y nosotros deberíamos saber la técnica para aplicarla así. No es cuestión de creatividad, es una cosa muy sencilla. Nada. Y como tú dices, nunca te da una respuesta satisfactoria, ¿no? Sí, y sobre todo, vaya, esto no es un cuento nuestro. Aquí he tenido algunos invitados y recuerdo un muchachito que venía del conservatorio y empezamos a platicar. Le digo, oye, ¿y existe la biblioteca en el conservatorio? Dice, sí. Le digo, ¿y has tenido acceso a ella? Dice, no. No, igual que nosotros. Entonces dije, bueno, entonces las cosas no han cambiado. No han cambiado nada. No han cambiado nada. Yo recuerdo que hace algún tiempo tú me proporcionaste el plan de estudios del conservatorio. Sí, el antiguo plan de estudios, sí. Y verdaderamente, pues, exactamente hay todo un plan de estudios que en la realidad dices,
ajá, ¿y cuándo Ajá. por lo menos me hablaron de esto, ¿no? Uh-huh. No ya no darte clase, sino no hay no coincide lo que te enseñan ahí con su supuesto plan de estudios. Para nada. Y creo que no ha cambiado ese plan, creo que fue desde los inicios del conservatorio, sí, ¿no? Desde ahí hicieron ese plan de estudios. 1917 o por ahí. 1917, y pues ya estamos a 100 años. Sí. Y esto no ha cambiado. No ha cambiado nada, exactamente. Y en la universidad, pues bueno, he visto también, bueno, aunque verdaderamente ahí, cuando yo ingresé ahí, sí vi un avance, bueno, un avance más bien algo diferente a lo que estaba yo acostumbrado en el conservatorio, porque tú sabes, los planes de estudios en el conservatorio son anuales. Ajá. Cuando llegué a la universidad eran semestrales, y hoy creo que son trimestrales, ¿no? Fíjate que esto es importantísimo, el tiempo, no el tiempo en cuanto le dedicas diario, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estaba en el conservatorio, practicaba 5 horas diarias el piano, todos los días, de toda la semana, todo el tiempo, ¿no? Más aparte ir a clases, el transporte y todo, o sea, te come el día, pero yo no veía adelanto, ¿no? A este respecto, Alberto Moreno fue a hacer un posgrado con sus propios recursos, me contó que se vio las de Caín, se quedaba a dormir ahí en la Tapo, en la central camionera, dice, no tengo parientes en el Distrito Federal, bueno, perdón, cuando fue a Estados Unidos, entonces fue ahí, y dice que algo que le llamó mucho la atención, dice, es que en Estados Unidos, dice, ahí todo te cuesta. Dice, cada clase, me parece que en ese tiempo costaba $20 una clase de 1 hora de piano. Dice, y no creas que tenían un edificio como este, como el donde está ahora en la 820 cuando se Uh-huh. Dice, eran 3 salones, cada uno con su piano. Pero sí, maestros de lujo, ¿no? Dedicados totalmente. Dice, y algo bien curioso, dice que aquí en México ni siquiera lo podemos concebir. Dice, de allá en Estados Unidos, de que no sepas nada de música, a que te paguen por hacer música, son 3 años. Y ya sabes que te vas a dedicar a lavar platos, estacionar carros o lo que sea para pagarte, costearte tus estudios de música. Pero ya sabes que a los 3 años ya eres músico y adelante. Dice, acá te estás 20 años en el conservatorio y no pasa nada.